¿Quieren un presidente de centro? Hola, soy Luisa y este es un nuevo video de Desde Afuera. La Coalición de la Esperanza es el camino que ha designado el centro colombiano para las elecciones del 2022. Esta coalición está conformada por Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Robledo, Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya. Teniendo en cuenta que el que salga de esta coalición va a estar luchando contra Petro, contra el que salga de la coalición de centro derecha Equipo por Colombia, que ya hay un video de ese, de Francia Márquez, y también contra Iván Zuluaga, sería muy importante analizar los 10 puntos o los 10 principios que debe seguir el candidato que salga de esta coalición y que gane y que se postule para presidente. Primer punto, la corrupción. ¿Cómo vas a luchar con las estructuras de corrupción que ya están establecidas en el Estado? Y, digamos, esta coalición tiene un tinte de confianza institucional. Este punto es muy importante porque en Colombia esto es prácticamente inexistente. Y esto se ve reflejado no solamente en la abstención en los momentos de las elecciones de Congreso y Presidencia, sino también en las distintas manifestaciones y protestas que demuestran que la gente está cansada de estas estructuras de corrupción en donde se roban los recursos públicos, y también otras formas de manifestaciones pues de corrupción, como lo que acaba de pasar con la presidenta de la Cámara, que pues hizo un plagio, ¿no?, de su tesis. De los puntos principales que tiene la coalición para acabar con la problemática, se tiene sencillamente que van a impulsar al voto, ¿no?, a que las personas que nunca hayan votado, que no tienen la confianza, pues digamos, tengan como la voluntad de ir a hacerlo. Y por otra parte, que van a hacer una reforma política profunda al sistema nacional electoral. Quisiera saber cómo la van a hacer, qué es lo que van a reformar, y adicionalmente a esto, cómo garantizan que el reformar a esta institución va a acabar con la corrupción. Otro punto es fortalecer la responsabilidad de los elegidos con sus electores, y aquí me parece importante porque es que ese punto ya está, que es la rendición de cuentas, ya existe, le corresponde a la misma ciudadanía exigir que por lo que ellos votaron en campaña se cumpla cuando esta persona se escoja, y no entiendo qué más le van a agregar o cómo lo van a hacer. Es importante no solamente el decir palabras, sino el cómo vamos a llegar a eso. Por último, tenemos el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas. Aquí va un punto, y es ellos con qué datos o según qué estudios demuestran que la existencia de una veeduría, digamos, garantiza la transparencia y garantiza la cero corrupción en ciertos municipios. Entonces sería bueno decir, se ha demostrado que en tantos municipios que tienen tantas veedurías ciudadanas o tales veedurías ciudadanas se ha bajado la corrupción en un tanto por ciento. Entonces, con eso nosotros proponemos tal cosa. Segundo punto, la democracia. Y aquí vamos a omitir toda la parla acerca de cómo es ser un país democrático y cómo el presidente se tiene que comportar como tal, porque pues se supone que eso ya se sabe por dos. Pero entonces hablemos de cómo vamos a llegar a esa democracia estable que prácticamente ningún país de Latinoamérica la tiene. Y ellos hablan acerca de la libertad de prensa, que es muy importante, el respeto a la oposición y a sus críticas, y la formación ciudadana pues de todos los ciudadanos. Tercer punto, la seguridad. Y en un video anterior ya habíamos hablado de cómo el Estado no puede proveerla en todo el territorio porque sencillamente no hay presencia estatal en todo el territorio. Es un Estado totalmente ineficiente e inexistente en ciertas partes. Por lo cual, ahorita que se han aumentado las masacres, que ha aumentado el número de muertes de líderes sociales, adicionalmente han habido matanzas durante las protestas pacíficas en las diferentes ciudades, todo el tema de la garantía de los derechos humanos es fundamental para el nuevo gobierno que va a entrar. Y ellos tampoco hablan de cómo van a alcanzarlo. No solamente no se tiene presencia estatal en todo Colombia por cuestiones de las luchas de poderes que hay en ciertas zonas, porque a veces el Estado no puede entrar, como ya se explicó anteriormente, porque están los paramilitares, o están las guerrillas, o están los narcotraficantes, y ellos tienen una lucha de poder constante sobre las zonas, y la fuerza pública sencillamente llega a, digamos, empeorar la situación de seguridad en estos lugares, sino que también es por falta de recursos, porque como el país está tan centralizado, las zonas periféricas generalmente no tienen digamos, los medios o los caminos o las carreteras o las formas para hacer llegar todo lo que requiere, digamos, un municipio en cuestión de institucionalidad y en cuestión de fuerza pública. Pero ellos dicen que van a alcanzar este objetivo y también el desarrollo social a través de la cooperación y la unión con la sociedad civil. La participación de la sociedad civil es totalmente fundamental para el desarrollo de un municipio, de un estado, de un país, de lo que sea. Fundamental.
Pero en temas de seguridad considero que la sociedad civil no puede jugar mucho porque no tenemos más allá cómo hacerlo, ¿no? Para eso está el Estado y ese es uno de los fundamentos de la existencia de un Estado. Pero también sería importante considerar los recursos. O sea, hablan de cooperación, de unión, de que vamos a ejecutarlo, pero con qué plata, con qué recursos, de dónde, ¿no? Y también en este punto hablan acerca de la garantía de los derechos sin ningún tipo de discriminación, ni etnia, ni raza, ni tal. Lo básico, lo que yo digo, eso ya se supone que eso no se debe decir, ¿no? Que ya eso está realmente establecido. También hablan acerca de una reforma del Ministerio de Defensa y de Justicia. Sería bueno ver cómo lo van a hacer, qué es lo que les interesa, cuál es la reforma para poder estudiarla. Cuarto punto, el acuerdo de paz. Consideran y están 100% seguros que van a implementarlo en su totalidad, lo cual me parece maravilloso teniendo en cuenta el gobierno del que va a salir, que realmente no hizo prácticamente nada por el acuerdo de paz, no lo supo implementar desde un principio, pues hubo toda la objeción a él mismo. En este punto dicen que garantizarán los derechos de las víctimas, digamos, van a proteger a los líderes sociales y pues van a darle una solución, digamos, enfática al problema de las drogas ilícitas. A mí me parece muy interesante porque ni siquiera el Congreso ni mucha gente se ha puesto de acuerdo sobre si legalizar la droga, si no legalizarla, si, digamos, utilizarlas para cuestiones medicinales o no. Por lo cual, en este punto, la coalición tiene claro que quiere regular las drogas y darle un enfoque de, digamos, salud pública para convertirla en cuestiones medicinales. Obviamente también habla acerca del juicio o la judicialización que se le van a hacer a, digamos, los grandes eslabones de narcotráfico, como lo son, pues, obviamente, las mismas bandas criminales, incautar los precursores químicos, toda la cuestión de la financiación ilegal de las campañas electorales y perseguir, obviamente, todo lo que es lo de lavado de activos. Quinto punto, y el más importante en términos de crisis económica que está pasando Colombia en estos momentos. Ellos hablan acerca del fortalecimiento de la industria y del sector agropecuario. Y obviamente el punto radical y lo que los diferencia de Petro es la protección a la propiedad privada y, digamos, la poca intervención del Estado frente a la libertad de empresa. También hablan acerca de la protección de la vejez y entonces hablamos de todo el sistema pensional, lo cual pues ya se sabe que obviamente cualquier candidato debe buscar pues la protección de este derecho, pero es importante saber cómo se va a garantizar porque ahorita mismo el sistema pensional está sufriendo una crisis bastante grande, el cual se sabe que no, ahorita mismo no está funcionando, no es del todo eficiente, se necesita cambiar. El problema es que no se sabe cómo y tampoco hay propuestas claras por parte de los candidatos a la presidencia. Lo único que ha salido, pues hablando de más o menos una reforma pensional, ha sido Gustavo Petro y esa reforma o esa idea no es muy práctica o muy convincente que digamos. Estas personas tampoco dicen cómo alcanzar la bendita protección a la pensión y tampoco hablan acerca de cuál va a ser la reforma del sistema, si es necesaria, si no, nada, o sea. Sexto punto, toda la cuestión del género y la mayor participación de la mujer en la política. Esto es totalmente irónico en una coalición en donde se están luchando 6 tipos para llegar al poder y en donde no hay ni una sola mujer. Pero bueno, en este mismo punto también hablan acerca de la defensa de las políticas reproductivas y sexuales de la mujer. ¿Cuáles son estas políticas? ¿De qué están hablando? ¿Cómo la van a desarrollar? ¿Cómo se supone que las van a proteger? Si están hablando del aborto como una política reproductiva o no, cómo si lo van a despenalizar o no. Es importante tener claridad en estos temas porque es un tema sensible en una sociedad conservadora y que aún genera bastante tabú y aún genera bastante polémica. Séptimo punto, educación, y llegamos a la educación pública, universal y gratuita. ¿Cómo vamos a llegar a eso? No sé, no dicen con qué recursos, no dicen con qué programas, no sé si se van a crear programas en sí mismos, no se dice si pues van a crear nuevos colegios, universidades públicas o si van a fortalecer las que están, o no hablan de cómo los pueblos que no tienen todavía colegios y que tienen un solo profesor, todavía no hablan de cómo llegar a fortalecer eso, no dicen absolutamente nada, lo que vemos de los profesores, no dicen nada. Octavo punto, lo que es el medio ambiente, y se habla de que van a tener un plan o van a crear un plan para la descarbonización de los municipios y se va a iniciar esa ejecución de ese plan en todos los sectores. ¿Cuál es el plan? No sé, no dicen, no hablan de ninguna forma de más o menos en qué va a estar basado y esto es muy importante teniendo en cuenta, digamos, la propuesta que dijo Petro hace poco acerca de quitar la exploración del petróleo. Ya hablamos, ya hicimos un video de esta crítica o de esta propuesta
Y pues no puede uno llegar a decirse voy a lanzarme al presidente solamente para hacer un plan que no sé cómo se va a ejecutar, en donde yo voy a garantizar la transición de Colombia a energías renovables, pero no sé cómo. Noveno punto y último, y es sobre las relaciones internacionales, y creo que es bastante interesante porque Duque dejó la vara bastante alta acerca de las embarradas. No solo teniendo en cuenta toda la cuestión nazi en donde las embajadas estuvieron diciendo como oigan por favor qué es esto, sino también el declararnos a Irán como un enemigo, o sea, Colombia como un enemigo de Irán, y adicionalmente pues todo el tema de Venezuela, que no solamente fue una propuesta electoral de campaña, sino que también se pasó durante todo el periodo presidencial yendo en contra de Venezuela. O sea, una cosa brutal que obviamente de una u otra forma genera una inestabilidad política. El análisis final de estas propuestas o de estos propósitos es que son un poco de lo mismo. Nada innovador, nada nuevo, lo básico, lo que todos sabemos que necesitamos, pero no sabemos cómo lograr. Hay muchas promesas muy generales, muy ambiguas, muy amplias, que no dicen con qué recursos, ni con qué datos, ni con qué estudios. Toda la información de esta gente, e igual que de muchos candidatos, se basa sencillamente en lo que ellos ven, en lo que ellos consideran, en lo que todos sabemos que está, pero que realmente no hay datos, no hay cifras, no hay nada. Lo mismo pasa con esto, los recursos, no se sabe de dónde van a sacar, cuándo los van a sacar, de qué pedacito va a salir esto, nada, no hay ni siquiera un reconocimiento de que el país está en crisis porque estamos en déficit, tenemos una inflación altísima, tenemos problemas con las importaciones, tenemos problemas hasta con las exportaciones y no hay un lineamiento directo entre lo que ellos hablan y los problemas sociales reales que hay. Ni siquiera hablan del trabajo, no hablan acerca pues de la informalidad, que es un problema gigante, de la cantidad de pobreza que se llegó. ¿Cómo carajo uno va a llegar a solventar todos los daños de la pandemia? Porque tampoco hay propuestas más allá acerca de generar más ingresos. Entonces es importante resaltar que hay muchas deficiencias en todas estas propuestas o estos principios y hay que tenerlos en cuenta a la hora de votar. ¿Listo? Entonces hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, estoy muy atenta y nos vemos en una próxima ocasión.